Muy buenas a todos, bienvenidos a Generación nuevamente, acá en otro episodio de Tertulia Popular. Les dije, chicos, que teníamos sorpresas, les dije. Estoy aquí con Nata Aparicio. ¿Cómo estás, Nata? Bien, bien feliz de estar en la hermosa Sucre con ustedes y en Tertulia Popular me encanta el nombre. Tertulia Popular es cuando tenemos a personajes icónicos. Ah, wow, gracias. El podcast en sí se llama Pueblo Enfermo, Ah, wow. por la hora de... Sí. Sí. Ah, bueno, y el canal se llama Generación. Perdona, te estoy muy nervioso. No estés Ni nervioso. tú te estás tan nervioso. No, no, yo qué gusto, de verdad. Te ¿Cómo agradezco. estás? ¿Qué te Bien. trae aquí, Azúcar? Bueno, he estado dando mi charlita TEDx, mi primera charla, así que vayan a verla. Supongo que la subirán en 3 meses, yo creo, a YouTube, pero bueno, ahí estaba hablando un poco sobre la generación del bicentenario. La generación del bicentenario. Vamos a tocar ese punto. Pero ahora quiero saber quién es Nata Aparicio. ¿Quién es? Esa es una pregunta difícil ya. Bueno, no sé, eso siempre que me preguntan por mi identidad es difícil hablar de la identidad, creo, ¿no? Pero bueno, soy politóloga en principio, eso es a lo que me dedico, lo que hago ahora. Por supuesto, partidista, no tengo partido político, soy cochabambina y por sobre todo creo que soy latinoamericana, ¿no? También así me identifico. Y bueno, eso es un poquito ahora haciendo Americana. conten- Claro, sí, ¿no? Como ese sentimiento latino, hay una, Ok. o sea, claro, hay como una historia que tenemos en común en Latinoamérica y he podido viajar a varios países de Latinoamérica, entonces siempre somos bien parecidos, nuestros mercados, nuestra corrupción, nuestras instituciones, la cultura es bien cercana, ¿no? A nosotros, ¿no? Entonces un poco así. Bolivia, ¿a qué país se asemeja más de Latinoamérica? Yo creo que Ecuador y Perú. Por las raíces tal vez indígenas. Claro, porque hemos sido parte del mismo imperio, ¿no? Ujú. Del mismo imperio inca y por ahí hemos compartido también muchísimas formas de gobierno en ese momento. Hemos compartido esas formas de gobierno precolombinas, formas de gobierno que eran de la colonización, de la colonia, y estas otras formas de gobierno igual de la república muy parecidas hemos ido arrastrando también. Ahora, al tú decirme que eres apartidista, entiendo Sí, que no tienes un partido, no. pero sí tienes una ideología clara. Claro, o sea, todo eso a la gente le causa un poco de ruido, ¿no? Ser apartidista simplemente significa no militar en ningún partido político. ¿Tú militas en algún partido político? Entonces podrías decir que eres apartidista, digamos. Yo creo que la mayoría de la gente, ya, yo creo que la mayoría de la gente no tiene partido político, pues, al menos ahora porque el sistema político está súper erosionado. Ujú. Pero todo mi análisis y todo lo que yo hablo tiene, por supuesto, sesgo, no es imparcial, porque desde mi perspectiva la imparcialidad no existe, y tampoco es objetivo, porque por supuesto el punto, el posicionamiento epistemológico en el que cada persona se para tiene una carga familiar, histórica, social, de clase, de etnia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay como tal una postura imparcial como algunos quieren hacerlo ver, ¿no? Yo creo que la gente que te dice, yo soy completamente imparcial, cuando hace un análisis no está teniendo honestidad intelectual, ¿no? Pero ya yendo a un punto, en mi perspectiva y mi análisis parte del institucionalismo. Yo creo que las instituciones son lo más importante en los sistemas. Y por otro lado, también creo el pragmatismo, que no significa la falta de principios o ética, sino que cuando eres pragmático tienes un objetivo final y haces, te sientas, dialogas, cierras acuerdos con las personas, con los grupos, con los sectores sociales que tengas que hacerlo para conseguir ese objetivo, ¿no? Ese es un poco el pragmatismo cuando me refiero a la forma de hacer política, ¿no? Entonces, esas son un poco mis posiciones ideológicas en las que me muevo. Y por otro lado, yo soy bien de centro. Ok. Yo creo en el equilibrio. Creo que el mercado y el Estado tienen que estar bien equilibrados. Ok. Un Estado que realmente funcione, no tiene que ser enorme, Ujú. pero tiene que funcionar. De hecho, el sistema de justicia solamente tiene una cobertura de menos del 50% Ay, mira. a nivel nacional. Wow. O
O sea, imagínate, en el territorio. Esos son los datos de la magistratura. Entonces nos falta casi como el 50% del territorio boliviano que no tiene justicia. Eso te dice que es un estado que no existe para el 50%. Ajá. Entonces creo que un estado eficiente es necesario y también creo que ese estado tiene que darle la estructura necesaria para que tengamos un mercado saludable. Por eso soy de centro. Creo en el equilibrio. Buenísimo. Por eso, por ejemplo, tienes como, no sé, el mismo Chapare, o casos como lugares como Chinaota, donde existen masacres, torturas humanas, donde el Estado es inexistente y los derechos básicos humanos no están. Ujú. Entonces sí es necesario, como tú dices, un Estado presente en esos aspectos. Pero también yo creo que el mercado es muy fundamental hoy en día. Y tenemos un boom, lamentablemente, tenemos un boom de el liberalismo, Ajá. pero es porque entiendes que la economía también tiene que funcionar con entes privados que tienen que colaborar. Entiendo que ese es más o menos el pragmatismo que tú llevas, ¿no? O sea, ver al final del túnel, digamos, sea cual sea el camino, llevarnos ahí. Claro, tienes que hablar con empresarios, por supuesto. Tienes que hablar con movimientos sociales, dirigentes, por supuesto. Hay que ser pragmáticos. No puedes cerrarte por tu posición ideológica a hablar con la diversidad de actores políticos en el país, ¿no ve? Pero igual creo que hay muchos mitos sobre el Chapare un poco. Yo siempre voy al Chapare, ¿ya? ¿Sí? Sí, o sea, pero por mi cumpleaños me encanta porque tiene unas pozas naturales hermosas. Sí. Pero sí creo que hay un mito ahí, ¿no? Por supuesto, Cristalmayu, que está antes de Villatunari, y algunos pueblos más adelante, como Chimoré, Chinaota, la misma Laucaeñe. em, la violencia, digamos, está más adentro. Digamos, en el pueblo, sí, por supuesto, hay violencia, hay falta de justicia y etcétera, pero no es tan duro como a veces se quiere hacer pintar, al menos en Villatunari específicamente. Hablaba con una persona que tiene su ecolodge ahí, su hotel, Ok. y claro, ella me decía, en realidad en el centro de Villatunari hay mucha gente que no es masista, cuando todavía no se habían dividido, ¿no ve? Ya. O sea, hay mucha gente que es de la oposición y que vota por la oposición, ¿no? Pero por supuesto, sí, el narcotráfico y todo eso está ya en las afueras y ahí sí que realmente no sabemos qué está pasando en el país. No tenemos ni idea, pero es grave. Está muy sesgado también. Es, Lo de- sí. de tu parte. Pero creo, no ves, a ver, me da una idea rápida. ¿No crees que esto de estigmatizar tanto al Chapare lo usa también la oposición? Todos. Sí. Todos lo usan, ¿no? Creo que la polarización es uno de los instrumentos más utilizados por los políticos porque nos hacen pelearnos, ¿no ve? Mm. O sea, justo ahora en este momento, estamos a 26 de julio, sí, sí, ¿no ve? Sí. Se están sacando los ojos entre tutistas y samuelistas. Y no tiene sentido porque sus planes de gobierno son bien parecidos. Tuto sí es un poco más tirado a la derecha y Samuel es un poquito más de centro, digamos, pero igual es de derecha. Sus planes de gobierno parecen calca. Son bien parecidos, pero ahí tienes la gente que está peleándose polarizada, ¿no ve? Defendiendo a su político así, como tribus. Sí, he escuchado mucho que Samuel es de la Internacional Socialista, es un zurdo tal cual. Y El tipo más empresario de la vida, ¿no ve? Dios mío, o sea, Pero aunque también esto de ser, o sea, ser zurdo no te impide ser empresario también, ¿no ves? Es que esto de los zurdos y los fachos es una inmadurez política. Es súper, es como entender la política al nivel de entender la política en equipos de fútbol, que es una barbaridad. O sea, el espectro político ideológico es súper amplio. Tú tienes una izquierda, puedes tener progresismo de derecha, progresismo de izquierda, conservadurismo de derecha, conservadurismo de izquierda, conservadurismo de centro. O sea, la izquierda y la derecha ya quedan pues anacrónicos, ¿no ve? La cosa es muchísimo más compleja. yo creo que la discusión, a mi punto de vista, ya hablar de izquierdas y derechas uf. Y pues Guerra Fría, Sí, ¿no ve? ¿de dónde estamos, no? Sí, creo que ahora es más o menos estado. Siento que va por ahí. Sí, exactamente. Creo que ahora a eso se ha tornado, pero un poco lo que nos olvidamos es que vivimos en el sistema capitalista, ¿no ve? O sea, ese es un hecho.
Estamos en un momento de la especie humana donde el sistema económico y político es capitalista. Y un sistema capitalista tiene de por sí una forma de gobierno en la mayoría, digamos, o sea, la creación del Estado y la república, ¿no? Que es la democracia, Sí, los poderes. la división de poderes. Y tienes el mercado, tienes el sector privado. Ese es el capitalismo. O sea, el sistema capitalista no debe olvidarse que parte fundamental es el Estado. Porque ahora en las corrientes de ahora, digamos, de libertarianismo, por ejemplo, proponen la no existencia de un Estado cuando es base fundamental del sistema capitalista, ¿no? Este Estado republicano como lo conocemos con la democracia liberal, porque esta es una democracia liberal. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que triunfó fue esta democracia liberal, ¿no ve? Entonces sí, pero es una gran conversación esa la que tenemos que tener sobre el Estado. Yo soy partidaria de que no debería ser centralizado. Creo que el Estado necesita descentralizarse. Y también soy partidaria de que el Estado tiene que ser eficiente y tiene que llegar a todas partes. Eso no significa que sea enorme, monstruoso, qué sé yo, ¿no? Correcto. A ver, vamos un poquito más atrás para hablar de la actualidad de Oriano. ¿Por qué politóloga? ¿Por qué ciencias políticas? Ya. Bueno, a ver, la política siempre me ha encantado, siempre me ha apasionado desde muy chiquitita. Y yo quería estudiar en realidad relaciones internacionales. Y en Cochabamba no había esa carrera. La opción que tenía era irme a Santa Cruz. Okay. Y yo he salido del colegio cuando todavía era menor de edad, 17 años. Entonces, claro, a mí me dijeron, estás loca, no te vas a ir a vivir. Y tampoco porque la situación económica de mi casa no daba. Entonces me dijeron, búscate algo parecido. Y entonces algo parecido era ciencia política, porque dije, ya bueno, voy a poder hacer una especialidad en relaciones internacionales, bueno. Y entonces fue así que llegué a ciencia política, me enamoré, como tú me decías ahí en tras de cámaras, que también te apasiona la política, porque es pues hermosa, te enamoras. Y cuando lees teoría, todavía te enamoras más. Y luego llega el momento en el que sales de la universidad y toda esa teoría empieza a cobrar vida, ¿no ves? Realidad, y empiezas a decir, ajá, esto se refería a este autor cuando ves cómo están manejando la alcaldía, por ejemplo, ¿no ves? Entonces sí, así he llegado a ciencia política y súper feliz de ser politóloga. Yeah. Sí, hablábamos igual de que, bueno, yo estudié ingeniería civil y, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? El hombre es un animal político por Sí, naturaleza. pues somos Así que profundamente políticos. totalmente. Y algo, o sea, algún autor que te haya marcado y hayas dicho, ay, Dios mío, y que te haya quedado. He tenido varios así a lo largo de mi vida, ¿no? Digamos, empezando la universidad, por supuesto, cualquier estudiante de ciencia política se vuelve fan de Maquiavelo, ¿no? Y la Realpolitik. Y luego lo superas un poco y empiezas a ver, Teórico, digamos. claro, empiezas a ver, en mi caso, más Escuela de Frankfurt, claro, empiezas a ver a Foucault, por supuesto, Gramsci, todos esos autores, y luego ya pasas a otro plano y ya empiezas a explorar, por ejemplo, a Deleuze, ¿no? Ya intentando entender desde otra perspectiva las cosas. Y bueno, últimamente he estado también pensando mucho en esto del tecnofeudalismo, que es la superación del sistema capitalista. Yanis Varoufakis habla de eso. Entonces sí, creo que entre esos autores, ¿no? Y muchos otros. Mucha filosofía, ¿no? Yo creo que yo entré a la política por la filosofía, porque empecé a leer un poco sobre la Revolución Francesa, Rousseau, y después veo a alguien llamado Karl Marx, no entiendo mucho, pero pum, entro a Gramsci. Y Claro. entiendo cómo las corrientes psicológicas, cómo la cultura te va llenando, y digo, wow, Ujú. es como que es verdad, es loquísimo, como lo puedes sentir, Sí. esas teorías que dicen. Sí, en ese sentido yo me declaro un poco más ecléctica, en el sentido de que intento recuperar
partes de las diversas teorías para entender la realidad. Creo que no hay que cerrarse en un solo autor, no hay que cerrarse en una sola escuela de pensamiento, a pesar de que mi escuela de pensamiento en la ciencia política es el institucionalismo y el neoinstitucionalismo. Creo que es necesario abrirse a más corrientes, a más autores y, por supuesto, no solamente ver, digamos, esto que se enseña muchísimo más, ¿no?, de la escuela de Frankfurt, sino también ver otras escuelas que sí, que son más liberales y todo eso. Creo que es necesario para poder tener una mejor comprensión. Qué interesante. Me está gustando mucho la charla. La verdad es que no pensé que íbamos a tocar tecnofeudalismo. Pero mira, Quizás estamos medio técnicos, pero no sé. No, a la gente le encanta, le encanta. Bueno, Nata, ahora yendo a la actualidad del país, quiero ir concreto y directo. Ujú. ¿Qué es lo que más... A ver, empiezo diciendo que tu charla fue con el título de Generación Bicentenaria. En pregunta, Ah, ¿generación del bicentenario? Ajá. bueno, me imagino que es como que a los jóvenes, ¿qué nos espera, no? Más o menos va por ahí. Sí, o sea, un poco entendiendo que vivimos muchos ciclos históricos, Ok, que ya hemos estado en una crisis económica como esta, 52. que muchas otras también. Ya hemos tenido una época de despilfarro, con René Barrientos Ortuño, por ejemplo. Hemos tenido una época donde ya no hemos podido pagar nuestras deudas, con Daniel Salamanca. Entonces, hemos tenido una época de ajuste fiscal con Víctor Paz Estenssoro. Entonces, ya lo hemos vivido, ¿no? Pero han habido ciertas generaciones que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país y que han aperturado nuevos ciclos políticos. Y esta no es mi postura, esta no es mi lectura, es la lectura de un querido amigo, Yerko. Un saludo, Yerko, porque para hacer mi charla yo he llamado a mucha gente, ¿ya? Y he hablado con mucha gente. Y bueno, hemos tenido, por ejemplo, la generación de la independencia, que ha dado paso a Bolivia. La generación, me estás haciendo acordar, la generación Chaco, posguerra del Chaco. Claro, yo he puesto en la charla la generación de la independencia, que por cierto eran jóvenes. Sucre y Andrés de Santa Cruz no pasaban de los 32 años. Entonces tienes la generación de la independencia, tienes la otra generación del Chaco, tienes la generación del 52, tienes la generación del 82, la recuperación de la democracia. Y creo que ¿podremos ser la generación del bicentenario nosotros? ¿Vamos a poder aperturar un nuevo ciclo político para bien? Para renovar la cultura, para renovar la cultura política. Porque mi postulado en la charla TED y un poco lo que siempre quiero transmitirles a nosotros es que nos quieren hacer creer que es un problema de socialismo versus liberalismo. La cosa es más profunda. En 200 años seguimos en el mismo lugar, dependientes de las materias primas. Y han pasado gobiernos de derecha, de izquierda, de todo tipo. Y no logramos superarnos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? No es un tema, pues, ideológico. Es un tema cultural, político. De hacer política de forma íntegra y con voluntad. Entonces yo creo que la generación del bicentenario sí es posible. Creo que podemos abrir un nuevo ciclo político y creo que podemos revertir los terribles datos que tiene nuestro país. Estoy impactado. Me encanta cómo unimos los cables. Pero ahora, Nata, a ver, yendo a lo que tú dices, la generación de la independencia Sí, pensó en la unificación de una patria. sí. La generación del Chaco se unió a partir del dolor de un pueblo, la pérdida de territorio, la pérdida de vidas. La generación del 52 se unió en base a un nacionalismo, a una esencia nacional. Sí. La generación del 82 se unió en base a la recuperación de la democracia. ¿Cuál es el pegamento? ¿Qué nos une a la generación del bicentenario? Eso, yo creo que es la reconciliación. ¿Qué? Creo que finalmente debemos mirarnos al espejo y nos han hecho creer que hay dos Bolivias, la Bolivia blanca y la Bolivia morena. Creo que ya es momento de reconciliarnos, ¿no? Antes del 52 hemos negado
a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos, a las personas de escasos recursos. Posteriormente, en la Revolución Democrática Cultural ya del proceso de cambio, también ha habido una negación de todo lo anterior, ¿no? Entonces, la negación de la negación. Creo que es necesario entrar a un nuevo momento histórico donde podamos reconciliarnos entre los caras y los taras, entre lo que la gente utiliza, ¿no? Esto, el cholo de mierda o jailón de mierda. Quitar esas cosas de nuestro vocabulario, de nuestra forma de expresarnos y entender que eso es lo que somos, pues. Que somos Suárez o Cronenbold, que somos Blajovic, pero también somos Mamani, somos Choque, Quispe. De una vez nos miraremos al espejo, nos reconciliaremos, reconciliaremos entre bolivianos, nos asinceraremos con lo que somos. Creo que eso es fundamental. ¿Y no crees que ese ha sido también el deseo que en el 2005 tal vez un movimiento al socialismo quería? Yo creo que ellos querían, no sé si la reconciliación específicamente, porque el discurso de ese momento fue ahora el indígena y el campesino puede llegar al poder, Ok. ¿no? Creo que fue sí una revolución importante, pero que fue una revolución que superó en ese momento lo que necesitaba revolucionarse, ¿no? En una Bolivia que tenía un gobierno lleno de blancos. Entonces sí tuvo un discurso de ya no solamente ustedes blancos, sino nosotros también. Okay. Y creo que sí tuvo esa noción, ¿no? Y como que nos hablan de, la derecha. Escuchas a Leonardo Loza, tienen el mismo discurso, ¿no? De negación de lo anterior, negar al cara. No puedes, pues, negar al cara y tampoco puedes negar al tara, ¿no ve? O sea, claro. Por supuesto, uno tiene más presión histórica, ¿no? Por supuesto, por la colonización, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es momento de reconciliarnos, de mirarnos al espejo, de renovar la cultura. Y nosotros que estamos changos, que nos interesa la política, hacer partidos políticos, hagamos partidos políticos, democráticos internamente. Y dejemos de buscar el caudillo, el salvador. Nadie nos va a salvar. Sí, nadie nos va a salvar. Nadie. Necesitamos un proyecto nacional transideológico que construya instituciones fuertes para que los intereses geopolíticos tampoco nos hagan vulnerables. Tengamos clara nuestra soberanía y tengamos claro quiénes somos. Queremos instituciones fuertes, queremos que la justicia funcione y hacer eso nuestra coraza. No importa qué partido entre, tengamos instituciones que funcionen. Pues Nata, para terminar, quiero pensando en el futuro y diciendo que no hay salvadores. No. No hay mesías. No hay. Estamos acá y tenemos que mirar hacia adelante con lo que tenemos. Sí. Con quienes somos. Y vamos a salir adelante porque la crisis que viene es horrible. Horrible. Los datos van a revertirse, va a estar grave, pero vamos a salir adelante, como siempre hemos sabido salir adelante los bolivianos. Siempre hemos sabido salir adelante. Somos cuerudos, ¿no? ¡Cuerudos, caray! Pero podemos. Podemos. Nata, ha sido un agrado tenerte acá. Ha sido una charla muy, muy fast, muy express, pero no sabes lo encantado que estoy. No, un placer, la tertulia popular hermosa. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like. Y Nata, te esperamos otra vez que vengas a Sucre. Claro que sí, con gusto. Chao.